Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios. Estamos una vez más por una sesión o un nuevo episodio de Escudriñando aquí por Spotify, Postcaster. Empezaremos a hablar de la quinta parte o la parte 5 de Primera de Timoteo, del libro de Primera Timoteo, donde hablaremos en la versión o la traducción, mejor dicho, de la nueva traducción viviente. Estaremos dándole lectura a los versículos en la nueva traducción viviente. Para si usted nos acompaña, usted tenga eso de pendiente, que vamos a estar hablando en la nueva traducción viviente. Vamos a continuar y a empezar, ¿verdad? Si no, haciendo un resumen rapidito del capítulo o episodio anterior de parte 4, donde estuvimos hablando de una de las falsas doctrinas que habían en Efeso, ¿verdad? Y Pablo le estaba recalcando a Timoteo y le estaba diciendo que eso había que frenarlo, ¿verdad? Y además que habían unos preceptos de la ley que no podían seguir estando allí. Y le tocaba a Timoteo, ¿verdad? Como buen líder y pastor de Éfeso, ¿verdad? Parar esas cosas allí. Y además eso era lo que le exhortaba, ¿verdad? Le estaba exhortando Pablo. Pues vamos a continuar con este episodio, ¿verdad? La parte 5 de Primera de Timoteo. Y vamos a estar hablando de Primera de Timoteo del versículo 12 al versículo 17. Repito, Primera de Timoteo, versículo 12 al versículo 17, ¿verdad? Capítulo 1, obviamente estamos hablando, capítulo 1, ¿verdad? Que no lo he dicho. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 del 12 al 17, ¿verdad? Del 12 al 17. Vamos a comenzar leyendo los versículos en la nueva traducción viviente del 12 al 14. Pararé para poder escudriñar esa parte y luego continuamos leyendo con los versículos que corresponden o que continúan de esta parte que vamos a hablar para explicar del 12 al 14. Y dice así, ¿verdad? En la nueva traducción viviente, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 14. Dice así, dice, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra, el que me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia. Esta es la palabra clave aquí, lo hacía por ignorancia. Y porque era incrédulo. Oh, dice el versículo 14, ¿verdad? De aquí, dice, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de fe y de amor que provienen de Cristo Jesús. Vamos a empezar a escudriñar, ¿verdad? Esta parte de Timoteo del versículo 12 al 15. ¿Qué nos está hablando aquí? La palabra, ¿verdad? ¿Qué enseñanzas y qué es lo que Pablo está soltando? Primero que nada, Pablo le está soltando esto a Timoteo. No podemos dejar atrás a Timoteo y le está exhortando esto a la iglesia de Éfeso en esta carta, ¿verdad? Y obviamente a las iglesias de hoy día, a todas las iglesias de hoy día, obviamente para todas las iglesias de aquel tiempo también, porque esas cartas se conocieron en todas las iglesias. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que él tenía una gratitud, ¿verdad? Pablo tenía una gratitud por la misericordia de Dios, por misericordia de Dios. Pero aquí hay unos 5 puntos bien interesantes, ¿verdad? Que tenemos que enfatizar. Número 1 es que tenemos que estar cimentados en la gratitud de Dios. Si no estamos cimentados en todo lo que hacemos en nuestro ministerio, en la gratitud de Dios, no vamos a echar para adelante, porque tenemos que estar dando gracias siempre. Gracias, Señor, hasta por el día malo. Número 2, Dios ha tenido misericordia de Pablo, en este caso, ¿verdad? El apóstol Pablo, y de nosotros, ¿de dónde nos sacó? Como usted pudo ver ahí, ¿verdad? Hubieron situaciones que Pablo, ¿verdad? Fue sacado hasta de blasfemar el nombre de Cristo en el versículo 13 y insolencia y perseguía al pueblo de Cristo,
¿verdad? Pero dice el versículo 13 que Dios tuvo misericordia de mí, dice Pablo, porque lo hacía por ignorancia, ¿ves? Por eso le dije ahorita, este versículo, la palabra clave, ignorancia y por incrédulo. Ahora, aquí hay una reflexión, que esto no llegue, que nosotros como cristianos hoy día no hagamos esto, estando ya en Cristo. Porque dice la palabra que es mejor no haber conocido la verdad que conocerla. Porque si uno conoce la verdad y se va para atrás, entonces es peor. Y no vamos a entrar ahí. Pero el punto aquí es, ¿verdad?, que Pablo tenía una ignorancia y hacía todas esas cosas y Dios había tenido una misericordia con él poderosa, ¿verdad? Y lo sacó de esos eventos donde él hasta persiguió, dice ahí, la iglesia. Y dice más abajo, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, refiriéndose a Cristo, ¿verdad? Y dice que lo llenó de fe, de amor, que provienen, escuche bien, de Cristo Jesús, no del mundo y del humanismo. Voy a explicar esto, ¿verdad? Las fuerzas que Dios nos da para enfrentar las adversidades, ¿verdad?, en un ministerio. El ministerio de Pablo obviamente era ministerio apostólico, ministerio de configuración, ¿verdad?, de cimentar los cimientos de la doctrina de Cristo. Le tocaba a él, le tocaba infundir, y esas fuerzas que venían eran de Dios. Adicional a las de él humanas, venían unas fuerzas adicionales para llevarlo a esa encomienda. Otra cosa es, Dios confía, ¿verdad?, plenamente en designarles estas encomiendas, ¿verdad? Dios le está confiando, ¿eh? Dios le confió. Ahora yo pregunto, ¿verdad? Yo pregunto, ¿Dios ha confiado en nosotros como iglesia de Dios para llevarla? ¿Verdad? Tenemos que, por eso tenemos que tener una relación con Dios, que Dios nos hable, ¿verdad? Que Dios nos apruebe como ministros del Señor, que eso más adelante lo vamos a estar viendo, la aprobación de un ministro del Señor en los libros de Timoteo, pero aquí ya está dando un inicio en este primer de Timoteo capítulo 1, ¿verdad? Y tenemos que entender, ¿verdad?, que Pablo entendía que Dios confiaba en él y lo designó, ¿verdad? Lo designó, no, él no vino a lo loco, fue el Dios mismo que lo designó. Pablo se sentía digno de la confianza de Dios. En otras palabras, ¿nosotros nos sentimos dignos de la confianza de Dios? Eso es lo que tenemos que preguntarlo, porque si nosotros no nos sentimos dignos de la confianza de Dios, hay algo que hemos perdido. Y usted sabe qué es lo que es: el temor de Dios, la reverencia a Dios y el respeto. Y cuando se empieza a perder eso, porque algunas veces estamos llevando cosas que no vienen de la palabra, sino de visiones de hombres o cosas religiosas, entonces se pierde uno siente que no tiene eso, entonces uno está perdiendo el temor a Dios. Ahora, otro punto aquí, número 5, es, nos hemos dejado llenar del amor de Dios y la fe. Repito, nos hemos dejado llenar del amor de Dios y la fe de Dios, en este caso de Cristo Jesús, porque Él es Dios. Y lo va a decir Pablo más adelante. No de amor y de positivismo humanista, como hoy día, que hay iglesias cimentadas en un amor humanista y el positivismo, que si somos positivos, que si esto, usted como ministro del cuerpo de Cristo no tuviera estar hablando ni de esa palabra, de ser positivo. Debiéramos estar hablando siempre de fe, de una fe cimentada en la esperanza, de una fe cimentada en Cristo, de la palabra. Esa es nuestra fe. Nosotros no andamos con filosofías de Grecia. El positivismo viene de Grecia e intenta, y de la nueva era, que eso no voy a entrar ahí, y eso intenta, ¿verdad?, amañar la fe de un cristiano. Hay una línea bien finita entre el positivismo y la fe, y nosotros tenemos que estar bien pendientes. Aquí Pablo no estaba hablando de un amor humanista ni un positivismo. Pablo estaba hablando de un amor y una fe que provenían, lo dice bien claro el versículo 14, la Nueva Traducción Viviente. Ese amor proviene de Cristo Jesús. Ese es el que lo está dando y yo lo doy. Vamos a proseguir, ¿verdad?, con los otros versículos a continuación de Primera de Timoteo capítulo 1, que serían ahora del 15 al 17, ¿verdad? Del capítulo 15 al 17. Vamos a darle lectura para nuevamente escudriñar esto. Dice Primera de Timoteo capítulo 1, 15 al 17. Dice: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Se lo estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, pero también a la iglesia de hoy día. Y todos serían digna de confianza
y todos serían dignos, todos deberían aceptarla, perdón. Dice él, esta es la declaración que dice Pablo, el apóstol Pablo, y él dice que deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el peor de todos. Dice el versículo 16, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Usted está viendo las palabras de Pablo siempre enfatizando a Cristo. Aunque habla de Él, enfatiza a Cristo. Lo que debemos hacer hoy día, enfatizar. Él es el centro. Y recibir la vida eterna, dice el 16. 17 de 1 Timoteo capítulo 1. Dice que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. El Rey eterno, el invisible, que nunca muere, escuche, solamente Él es Dios. Amén. Para los que dicen que Cristo no es Dios, aquí claro está, lo está diciendo que Él es Dios, hablando del Señor Jesús. Y dice que es el invisible, que nunca muere, porque ya Él está en una transformación, ¿verdad? Que es lo que promete para nosotros, ¿verdad? Luego, y nunca moriremos como Él. Entonces vamos a darle escudriñamiento a estos versículos, ¿verdad? Del 15 al 17, y rapidito, para no hacer largo el episodio, ¿verdad? Porque no es mi intención hacerlo largo, para que usted lo pueda escuchar rapidito también. Entonces, aquí Pablo está haciendo una declaración que exhorta, ¿verdad? Del 15 al 17, de 1 Timoteo 15 al 17, ¿verdad? Los puntos aquí, los asuntos a escudriñar fuertemente son una declaración que viene de las entrañas espirituales de Pablo, ¿verdad? De su espíritu, que exhorta a la iglesia a que acepte a la de hoy día, porque hoy día tienes que escucharlo y verlo, no es a Éfeso nada más, y en este caso, ¿verdad? Pero obviamente a Éfeso, basada en su testimonio, pero su testimonio estando ya en Cristo también, pero también antes de estar en Cristo, y obviamente antes de estar en Cristo estaba en delitos y pecados, donde Dios lo transforma de sus horribles actos con la misma iglesia como perseguidor de ella. ¿Ves? Pablo está haciendo una declaración de fe para que la iglesia de Éfeso se cimiente en una verdad del nuevo pacto, no de la ley, sino del nuevo pacto, y que ahora nosotros fluimos y estamos, ¿verdad? Nosotros fluimos y estamos, ¿verdad? Cimentados en una fe, en la fe de Cristo y el amor que provienen de Cristo Jesús, como lo decía ahorita arriba. Y que de esa manera, cuando otros nos escuchen ahora, ¿verdad? Como a Pablo le pasó, que Dios lo sacó de ese mundo perverso que iba, ¿verdad? De los cuales era un pecador, de esa manera que nosotros también hoy día, cuando Cristo nos sacó del lodo, cuando Cristo nos sacó de esa pudrición de vida que llevábamos, de esa inmundicia que hacíamos, de ese, pues lo que sea que haya pasado en nuestra vida, pues que otros vean la transformación. Y por medio de esa transformación puedan ver a Cristo, y por medio de nosotros, representantes de Cristo, ellos puedan creer en Cristo, no en nosotros, sino en Cristo, y ellos, a través del Espíritu de Dios que está en nosotros, ellos puedan recibir, ¿verdad?, la vida eterna. ¿Quiénes son ellos? Los nuevos creyentes que nosotros le vamos a hablar, las nuevas personas que se van a exponer a la exposición de lo que nosotros tenemos dentro como ministros del Señor. Y eso es lo que quiere, ¿verdad?, Pablo aquí, y quiere el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a lo último, Pablo da una exhortación de todo honor que nosotros tenemos que tener muy presente en nuestras mentes y nuestros corazones como ministros del Evangelio de Cristo, sea que usted llegue a ser apóstol, sea que usted llegue a ser profeta, sea que usted llegue a tener a cualquier ministerio, que supervisor de área, qué sé yo, sea que usted llegue a tener cosas, usted siempre tiene que tener a Cristo en el centro. Y Pablo hace esta declaración, ¿verdad? O esta exhortación para que la iglesia la acepte hoy día. Dice que todo honor y toda gloria sean dadas, sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, invisible, que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén.
Así mismo tenemos que decir nosotros días cuando Dios nos usa en milagros. Así mismo nosotros tenemos que ser hoy día cuando Dios a través de nosotros utilice su gracia para con los demás, para e incluso revelar profecía, incluso revelar sabiduría de Dios. Y esto es bien importante que nosotros tengamos presente. Entonces en estos versículos Dios está cimentándonos nuevamente en la fe y haciéndonos entender que toda gloria es de Él y que Dios va a utilizar nuestro testimonio para poder bregar con esas nuevas almas. Pero que nosotros no nos podemos olvidar que el centro es Cristo, que nosotros tenemos que enfocarnos siempre a Cristo, representarlo a Él, señalarlo a Él y enfocarlo a Él, que Él brille Él, que no brille nosotros. Dios lo bendiga, lo voy a dejar por aquí en este audio, que tardó un poquito más, pero luego estaré nuevamente, ¿verdad?, viniendo con la parte 6 del libro de Timoteo, capítulo 1, ¿verdad?, que vamos a estar leyendo entonces de los capítulos 18 en adelante. Dios lo bendiga, pueda ser de edificación, no se olvide de compartirlo si le está edificando, para que otros escuchen estas verdades, puedan ser edificados y usted es parte de esa edificación que el Señor está haciendo a través de mí. Dios lo bendiga. Puede dejar sus comentarios por ahí en Spotify o donde quiera. Y si tiene algún argumento, Dios lo bendiga.